Queridos alumnos, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a vuestra casa, a la Universidad de los Mayores. En primer lugar, quiero agradeceros el que estéis ahí en estos días tan especiales de confinamiento en el que tenemos que acercar la universidad a casa. Cuando Tino nos mandó un mensaje a los profesores pidiendo colaboración para que esta universidad no se quedase en ese aspecto cerrada, sino que la Universidad de los Mayores también se abra a las nuevas tecnologías, se abra a la enseñanza online, no podemos ser menos. Yo, Tino, no dudé en decirlo, Tino, me sorprende cada día más esa capacidad que tienes de abrirte hacia los alumnos, y por eso decidí participar y estar aquí con vosotros. Muchos ya me conocéis, soy de la sede de Badajoz, donde llevo más años dando clases, pero también me conocéis en otras sedes, Mérida, Zafra, Don Benito Villanueva, que hace algunos años que no voy para allá, Almendralejo, y también quiero dar la bienvenida a los alumnos de otras sedes que no os conozco y que me gustaría también estar con vosotros. Pero bueno, es una oportunidad, como decía Tino, de abrirse y de poder pensar, ¿por qué no? La universidad puede llegar a esos pueblos, a esos alumnos, donde lo tienen más difícil. Así que espero que esta prueba sirva para llegar a todos la Universidad de los Mayores. Como decía, mi nombre es Carmelo Santos, soy profesor de la asignatura de Neuropsicología, o como muchos de mis alumnos decís, la universidad, en la asignatura de Cerebro, la del cerebro. ¿Por qué la del cerebro? Porque en esta asignatura lo que pretendo, y se lo dije a Tino, hace ya unos 10, 12 años, la primera vez que hicimos esta asignatura, cuando se la presenté a Tino, mi objetivo era el siguiente, y así se lo planteé a él. Digo, Tino, quiero que esta asignatura sea lo más cercana a los alumnos posible, es decir, lo más cercana y lo más útil para ellos. Y creo que esta asignatura, te lo dije a Tino, es muy necesaria para ellos. ¿Y qué es lo que hace esta asignatura? Lo que pretende es intentar que el alumnado conozca cómo funciona el cerebro para poder retrasar el envejecimiento cerebral, que será uno de los temas que vamos a tratar aquí. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, si tú vas a un gimnasio y no sabes nada de tu cuerpo, no puedes trabajar bien tu cuerpo. Imaginaros un ejemplo, os pongo. Imaginaos que vais al gimnasio y como no tenéis ni idea del gimnasio, os ponéis a hacer todo el día así. ¿Qué trabajamos ahí? Mucho bíceps, pero el resto del cuerpo no está para nada trabajado. Pues ese es el objetivo de esta asignatura, que conozcamos el cuerpo, que es el cerebro en este caso. Imaginaros que estáis en casa todo el día haciendo crucigramas. ¿Estamos trabajando el cerebro? Sí, estamos trabajando el cerebro, pero estamos trabajando en una pequeña parte del cerebro, que es simplemente el área nómica, el área del lenguaje. Pero hay que trabajar más zonas del cerebro. Y ese es el objetivo de estas clases que vamos a hacer aquí en casa, pero es el objetivo que yo siempre he planteado en la Universidad de los Mayores, es conocer vuestro cerebro para poder trabajar con vuestro cerebro. Si os parece, porque tampoco tenemos muchas clases, son 4 las que voy a estar aquí con vosotros, vamos a intentar hacer un planteamiento de lo que vamos a ver aquí. He intentado recopilar un poco los temas fundamentales y de una forma sencilla voy a intentar que lo entendáis, que podáis comprender a donde yo quiero que lleguéis, a poder trabajar vuestro cerebro. Miren, vamos a primero empezar con el programa de la asignatura. Os he planteado, pues aquí, 4 clases. La primera clase vamos a hacer hoy es una pequeña introducción a qué es la neuropsicología y vamos a conocer un poquito componentes básicos anatómicos del cerebro, esta introducción. En la segunda parte vamos a ver los lóbulos cerebrales. Es decir, nosotros vamos a partir de un cerebro, digamos, más interno, más primitivo, para llegar a un cerebro externo, digamos, más nuevo, más moderno, donde están las bases del pensamiento, la base de nuestra conducta, aunque digo siempre influido por esas zonas internas. Vamos a ver aquí en este segundo tema, en esta segunda clase, los lóbulos cerebrales, es decir, cómo funcionan esos lóbulos cerebrales y qué disfunciones podemos encontrar en ellos. No vamos a entrar mucho en estas disfunciones porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que al menos conozcáis la base de cómo funciona el cerebro. Un tema, lógicamente, para vosotros
muy interesante y también muy reclamado por vosotros es el tema de la memoria. Vamos a ver cómo funciona la memoria. Aunque si yo os digo bien a vosotros, como decía Javier Tiratu, la memoria no existe, ¿no? Decía un importante autor español de neuropsicología. Decía, la memoria no existe. Y luego nos explicaban, ¿cómo que no existe la memoria? Yo pregunto, ¿vosotros existe la memoria? Pues no existe la memoria. Porque existen las memorias. Y no existe una sola memoria en el cerebro. Existen varias memorias en el cerebro. Así que cuando vosotros me decís a mí, me falla la memoria, profesor, yo os diré, ¿cuál de ellas? ¿Qué memoria os está fallando? Porque aquí se trata ya de ser expertos en neuropsicología. Conocer qué tipo de memorias existen. Pero claro, la memoria está muy influenciada por la atención. Por eso atención y memoria van siempre a veces muy unidas. Imaginamos a poner un ejemplo, para que lo entendáis mejor. Vamos a comprar, llegamos a casa, vamos cargado con las bolsas, bueno, no podemos comprar mucho, sí podemos comprar. Vamos cargado con las bolsas y dejo las llaves encima de la mesa de la entrada, ¿no? Y me pongo a recoger bolsas, me pongo a limpiar con la lejilla, porque claro, hay que limpiar los alimentos. Me pongo a limpiarlo un poquito con un trapo con lejía y agua. Y en ese momento, después de recoger todo, media hora, una hora después, me pongo a buscar las llaves. Y decimos, ¡ay! Vaya memoria que tengo, no sé dónde están las llaves. ¿Es un fallo de memoria o es un fallo de atención? Porque más bien aquí es un fallo de atención. Yo cuando he entrado en casa no he pensado, no he prestado atención a dónde he dejado las llaves, con lo cual ahora no me acuerdo. Nosotros achacamos eso siempre a un fallo de memoria, y no siempre es fallo de memoria. En este caso, con respecto, es un fallo de atención. Vamos a ver aquí, cuando esos olvidos son normales, porque hay olvidos que tenemos que tener, porque es necesario olvidar, y cuando esos fallos de memoria ya no son tan normales, cuando empiezan ya las demencias. Por último, en el último tema, he dejado este para el final, que es un poco el tema estrella, como siempre digo yo. Es el tema que a vosotros más os gusta, cuando me decís al final. Y es, ¿se puede retrasar el envejecimiento cerebral? Es decir, ¿nosotros podemos hacer que nuestro cerebro envejezca más lentamente? Porque claro, ahora viene una pregunta que siempre hago a mis alumnos. ¿A qué edad empezamos a envejecer? Porque aquí hablamos de envejecimiento. ¿Pero a qué edad estamos envejeciendo? ¿Estamos envejeciendo desde que nacemos? En cuanto nacemos empezamos a envejecer. ¿Envejecemos a partir del primer año? ¿O a partir de los 65 que me jubilo? Es decir, ¿cuándo empiezo a envejecer? Pues bien, como no me podéis responder porque es la pena de online, que no podéis responder, no hay un feedback directo, aunque habrá preguntas y respuestas y me preguntaréis por internet y yo responderé. Existe un conocimiento importante y es que el envejecimiento empieza aproximadamente 28-30 años. Es decir, más claramente, empezamos a envejecer cuando dejamos de crecer. ¿Y cuándo dejamos de crecer? Cuando el cerebro se ha formado totalmente. ¿Y cuándo está el cerebro formado totalmente? Pues eso, 28-30 años cuando el cerebro está en su totalidad desarrollado. A partir de ahí, cuando dejamos de crecer, empezamos a envejecer. Pues vamos a ver aquí cómo funciona el envejecimiento cerebral y qué podemos hacer para retrasar ese envejecimiento cerebral. Van a ser las claves del envejecimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como veis, son 4 temas muy amplios que dan para muchas clases. Mis alumnos ya lo saben, que dan para muchas clases. Porque claro, yo en mis clases me gusta también hacer algún tipo de actividad en la que yo ponga en práctica a vosotros pongáis en práctica vuestro cerebro. Aquí no se puede hacer, voy a intentar hacer algo dentro de lo que se puede hacer desde aquí, pero quiero que haya ese feedback, que vosotros me preguntéis también. Si os parece, vamos a empezar ya con esa introducción de qué es la neuropsicología. Lo primero de todo, antes de explicar dónde se encuentra el cerebro, que es la introducción, quiero decir qué es la neuropsicología. Si vosotros digo qué es la psicología, muchos me decís, pues es el comportamiento, es la conducta, cómo nos comportamos. Bien, eso es la psicología. Y la neuropsicología, pues es el conocimiento de la del cerebro, en cómo me comporto. Es decir, cómo mi conducta está influenciada por mi cerebro. Es decir, ¿por qué hay una persona que tenga un trastorno límite de personalidad? ¿Qué está pasando en ese cerebro? ¿Por qué un niño con déficit de atención y hiperactividad se comporta de una forma
y otro niño que no tiene diferenciación se comporta de otra forma. Esa es la clave, ¿no? Es decir, la neuropsicología estudia el cerebro e intenta saber cómo ese cerebro provoca un comportamiento y otro cerebro provoca otro comportamiento. Entonces, conociendo el cerebro, vamos a conocer ese comportamiento, esa conducta de las personas. Por tanto, la neuropsicología va a estudiar el comportamiento y la conducta en relación con el cerebro, que es muy importante. Y claro, si aquí la clave de todo es el cerebro, que estamos diciendo, tenemos que partir de dónde se sitúa el cerebro. ¿Qué es el cerebro y dónde se sitúa el cerebro? Es un concepto muy básico porque no nos viene mal hacer un pequeño repaso. El cerebro se encuentra dentro del sistema nervioso, ¿verdad? Eso yo creo que sabemos más o menos todos. Y dentro del sistema nervioso decimos que hay dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Dónde está el cerebro? ¿En el central o en el periférico? Pues, lógicamente, el cerebro se encuentra dentro del sistema nervioso central. ¿Y qué es el sistema nervioso periférico? Pues son los nervios. Y existen dos tipos de nervios. Los nervios craneales y los nervios espinales. Nervios craneales son 12 pares, nervios espinales son 31 pares. Pero aquí nosotros no nos vamos a detener porque aquí poco tenemos que hacer desde el punto de vista neuropsicológico. ¿Dónde más podemos hacer nosotros? Digo siempre dentro del cerebro. Y hemos dicho que el cerebro se encuentra dentro del sistema nervioso central. Y dentro del sistema nervioso central, ¿quién tenemos? Pues tenemos la médula espinal, que conectan estos nervios con el encéfalo. Y tenemos el encéfalo. Vamos a entrar al encéfalo porque es aquí donde está el cerebro. Venga, vamos a entrar al encéfalo. Bueno, aquí tenemos unas imágenes para que veáis dónde se encuentra el cerebro. ¿Veis? Médula espinal, que hemos dicho anteriormente, y aquí ya está el encéfalo. Y dentro del encéfalo tenemos el cerebro. Venga, vamos a entrar. Bien, el encéfalo, como vemos aquí, se divide en cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Eso es el encéfalo. Cerebro, cerebelo y tronco cerebral. A nosotros, lo que nosotros nos vamos a entrar es aquí, en el cerebro, lógicamente. Pero también vamos a conocer un poquito de cuáles son las funciones tanto del tronco cerebral como del cerebelo. El cerebro se divide, vamos a poner todo ya. Bien, el cerebro se divide en dos zonas, corteza cerebral y subcorteza. Es decir, cuando vosotros vais al neurólogo o hacen un TAC y os dicen, ahí se observa un daño a nivel subcortical. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Lo que está diciendo es que el cerebro, si hemos dicho se divide, subcorteza es por debajo de, submarino, por debajo del mar. Pues subcorteza será por debajo de la corteza cerebral. Por tanto, la subcorteza por debajo de, corteza por encima. Es la zona más nueva, la corteza cerebral, donde nosotros vamos más a detenernos en ese estudio. Luego tenemos el cerebelo. Cerebelo, que es ese pequeño cerebro que está un poco así por debajo y por detrás del cerebro. Y por último tenemos el tronco cerebral, que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El tronco es lo que conecta la médula espinal con el cerebro. ¿Vale? Vamos a introducirnos un poquito en cada uno de estos. Vemos aquí una imagen ya real de un cerebro. Vemos aquí el tronco cerebral, vemos aquí el cerebelo y vemos aquí el cerebro. Y aquí vemos ya a nivel de la corteza cerebral los lóbulos cerebrales que luego vamos a estudiar. ¿Vale? Venga, vamos a avanzar un poquito más. ¿Tenéis alguna pregunta? ya me la haréis. Bien, vamos a empezar mirando el tronco cerebral. Como veis, el tronco cerebral, como veis aquí en el dibujo, en la fotografía, ¿vale? Es la zona de conexión de la médula espinal con el cerebro. Pensad una cosa. Yo siempre pongo el ejemplo del tronco cerebral como la estación del tren de Atocha. Atocha es, digamos, la estación central
de España. De Atocha salen trenes hacia todas las zonas de España. Pues eso es un poco el tronco cerebral. Por aquí van a pasar todos los nervios que van a ir al resto del cuerpo y del cuerpo al cerebro. Es la vía de transmisión de unas zonas a otras. Pues eso pasa aquí en el cerebro. Es quien va a recibir la información de todos los sentidos. Del tacto, va a recibir esa información y va a ir al cerebro. Por tanto, su función es transmitir información, como un tren. Es la estación donde se reparte la información de un lugar a otro. Aparte también controla los movimientos del cuello y de la cara. Fijaros, si ahora mismo estáis en casa, sentados, escuchándome a mí, y suena un fuerte estruendo en una ventana, vosotros rápidamente os vais a girar hacia la ventana. Eso es un estado de alerta. Esos movimientos, ¿veis? Parten de aquí. Luego tenemos también que coordinan los reflejos auditivos, visuales, el mesencéfalo. Y por último, me voy a detener aquí, en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo controla funciones vitales. ¿Quién mueve el corazón? ¿Quién mueve los pulmones? ¿Quién mueve el estómago cuando hacemos la digestión? ¿Esos movimientos los pensamos? Pienso, voy a intentar mover el corazón más rápido. No, ¿verdad? Esos movimientos son totalmente involuntarios. Son totalmente controlados, ¿por qué? Por el bulbo raquídeo. Si veis, conforme vamos adentrándonos en el cerebro, yo siempre pongo el ejemplo del árbol. Partimos de las raíces hasta el tronco, vamos de menos a más. De más vital, digamos, a menos vital, pero muy importante. Pero ¿veis? Esta es la zona vital. De aquí vamos a partir. Sin un bulbo raquídeo no existiría la vida, lógicamente, porque si no se mueve el corazón, no se mueven los pulmones, no habría vida. Por tanto, el bulbo raquídeo controla esas funciones vitales. Vamos a dar un pequeñito salto más. Acordaros, estación de tren, transmite los movimientos y el bulbo raquídeo es el que controla sus movimientos vitales. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entrar ahora en el cerebelo. Como veis, el cerebelo es ese cerebro pequeño que tenemos así por debajo un poco del cerebro y que en el caso del ser humano es muy pequeñito porque nosotros cerebelos lo utilizamos menos que el cerebro, aunque se utiliza lógicamente, es necesario, pero en el caso de, por ejemplo, animales como la rata, es muy curioso. Ver un cerebro de la rata, veréis que es al contrario del nuestro. Si ves que nuestro cerebro es muy grande y el cerebelo es muy pequeñito, en una rata tiene mucho cerebelo y poco cerebro. ¿Por qué? ¿Qué es el cerebelo entonces? Pues fijaros, el cerebelo controla o regula el equilibrio, el tono muscular y los aprendizajes motóricos. Es decir, vosotros, como yo, cuando hemos aprendido, lo que habéis aprendido a conducir, lo vais a entender mejor. Cuando aprendemos a conducir, vamos pensando con el cerebro. Y vamos pensando, meto primera, piso embrague, meto segunda. Pero, ¿a cuántas revoluciones cambiáis? Y os pregunto a novato, oye, ¿y a cuántas revoluciones se cambia? Y digo, no sé, yo lo hago de oído, no sé, lo hago sin pensar. Fijaros, ese sin pensar. Esa es la clave. El cerebelo es el aprendizaje de todo aquello que hacemos ya sin pensar, de forma automática. Ese condicionamiento motor que estamos hablando aquí. Cuando yo, de hacer tantas horas de coche, de conducir tantas horas, ya no pienso cuando conduzco, es que algo pasado, el aprendizaje pasa del cerebro al cerebelo. Es ese aprendizaje. Imaginaros la señora que está haciendo punto y está hablando, está viendo la tele, lo está haciendo ya sin pensar. Al principio, cuando aprendió a hacer punto, tenía que ir mirando cómo hacer punto. Pero una vez que ha hecho tantas horas y tantas horas y tantos jerseys y tantos ponchos, esa señora ya ha aprendido, ese señor ya ha aprendido de forma automática. Por lo tanto, ese aprendizaje ha pasado al cerebelo. Y ese es el cerebelo. Todo aprendizaje que es, digamos, de motor que se hace ya sin pensar. Si pensamos, es que lo está haciendo el cerebro. Aparte, dice aquí, sector muscular. Fijaros la importancia del cerebro, ¿no? Imaginaros que cogemos un vaso de agua y tengo que empezar a beber. Cuando empiezo a beber, ¿vale? Tengo que, para coger el vaso,
tengo que pensar a qué distancia coger el vaso, si me quedo corto me quedo largo. También tengo que intentar mirar con qué inclinación bebo, porque si lo inclino mucho me lo echo encima, si lo inclino un poco no bebo. Y la fuerza, ¿con qué fuerza cojo el vaso? Si lo cojo muy fuerte me lo exploto encima, si lo cojo muy poquito se me cae. Por tanto, ese tono, ese hilar fino lo está haciendo el cerebelo. Pues como veis, aquí haciendo un pequeño repaso, hemos visto hasta ahora el tronco cerebral, que es esa transmisión de vías sensoriales por donde pasan todos los nervios que van al cerebro y del cerebro al resto del cuerpo, donde están las funciones vitales, el bulbo raquídeo, los aprendizajes automáticos, ese tono muscular que lo hace el cerebelo, y vamos a entrar ya en el cerebro, ¿vale? Pues, si os parece, bien, después de este pequeño paso seguimos un poquito mirando y aquí nos vamos a parar en este último tema. Vamos a ver, ahora ya, vamos a entrar ya en el cerebro. Y dentro del cerebro hemos dicho que hay dos zonas fundamentales. La corteza cerebral, que es lo que estamos viendo, que es lo que se ve esa corteza parte de fuera, y la subcorteza, acordaros, la parte interna del cerebro. Por tanto, cuando os digan zona subcortical, ya sabéis que es por debajo del cerebro, zona interna del cerebro. Os digan, se observa daño en la zona cortical, pues en la corteza, en la zona de fuera del cerebro. Vamos a ver qué tenemos en la zona subcortical y qué tenemos en la zona cortical. Y para eso vamos a pasar al siguiente tema. Pero antes de pasar al siguiente tema, vamos a detenernos aquí. Vamos a detenernos en la cranificación hemisférica. Aunque no se verá muy bien porque está en televisión, esto no es una pizarra grande, es mi televisión de mi salón. Pero para que entendáis, nuestro cerebro tiene dos zonas cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y cada hemisferio cerebral están unidos por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es quien conecta los dos hemisferios cerebrales. Aquí hay un tema muy curioso que siempre saco, aquí no da tiempo, porque solo tenemos 4 clases, pero cuando el día que lo hagamos online para toda la universidad, para toda Extremadura, nos detendremos y veremos fácilmente. Hay un tema muy curioso y muy gracioso también, pero también científico, que es la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. El cerebro y la mujer no son exactamente iguales, o sea, son iguales en todas sus zonas, pero tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia es que la mujer tiene más neuronas en el cuerpo calloso. Esto significa que la transmisión de un hemisferio a otro es mucho más rápido en la mujer que en el hombre. Por eso dicen que la mujer puede hacer 2 cosas a la vez, el hombre no. Pero bueno, ese es un tema que será bueno tratarlo para otro año. Vamos a centrarnos aquí. Hemos dicho que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho son totalmente diferentes. Diferentes en su funcionamiento, lógicamente. El hemisferio izquierdo, yo siempre digo que el hemisferio izquierdo es el hemisferio académico. ¿Y qué quiere decir académico? Pues es el científico, el escolar, ¿no? Cuando un niño tiene dificultad en el hemisferio izquierdo se nota rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Es el de las ciencias, el de la lengua, las matemáticas. Por tanto, si un niño tiene problemas a nivel de la lectura o la escritura, eso se nota mucho. Si un niño a nivel matemáticas se da muy mal, eso se nota mucho. Si un niño tiene dificultad a nivel en la ciencia, se nota mucho. Por tanto, ese es el hemisferio científico, el académico. Por tanto, el escolar. Si falla este hemisferio izquierdo, se nota mucho en el colegio. Pero el derecho es más, entre comillas, más María, ¿no? ¿Por qué digo más María? Porque es el típico que siempre se ha considerado la gimnasia, la de la orientación espacial, la artística, la creatividad, la plástica, la música. ¿Veis? Todo eso es el hemisferio izquierdo, perdón, derecho. Por tanto, si falla un niño aquí, no se nota tanto. Pero ojo, no quiero que penséis que el cerebro es algo así como separado de todo, como que cada zona es una zona diferente. No. El cerebro, cada zona del cerebro tiene su especialidad. Una zona es más especialista en otra. Pero se necesita todo el cerebro. Una zona del cerebro se necesita para otra. No se puede separar el cerebro. Es decir, esta zona no. Cada zona es especialista en una zona. Pero entonces, por ejemplo, vamos a por un ejemplo. Mire. Hemos dicho que el cerebro, el hemisferio izquierdo, es el del lenguaje, ¿no? Yo
hablo gracias a mi hemisferio izquierdo. Mi área de broca, en el 80-90% de los casos, está en el hemisferio izquierdo. Salvo las mujeres que tienen lenguaje en los dos hemisferios. Ese es otro tema. Pero bueno, hemos dicho que el lenguaje está en el izquierdo. Pero ahora, claro, si me falla el hemisferio derecho, no afecta el lenguaje, entonces sí afecta el lenguaje. Mirad, gracias a que mi hemisferio izquierdo y derecho están conectados, yo puedo modular la voz. Si mi hemisferio derecho fallara, mi voz sería como muy robotizada, yo sería como muy lineal en mi lenguaje. Sería todo muy lineal. No habría tono, la prosodia del lenguaje. Aquí está la prosodia del lenguaje. La creación está aquí. Aunque si bien el lenguaje es el que desarrolla, el izquierdo desarrolla el lenguaje, pero aquí está esa prosodia. Si no seríamos un robot hablando. Como veis, ambos hemisferios están conectados. No puede fallar uno, no puede estar uno sin el otro. Los dos son necesarios y se complementan uno con el otro. Son complementarios. Pero para que entendáis, hemisferio izquierdo, más científico, lenguaje, matemática, derecho, plástica, música, más creatividad, ¿vale? Más imaginativo. Dos hemisferios. Si os parece, vamos a pasar ya ahora a la segunda parte de la clase, el segundo tema. Vamos a empezar a ver ya el cerebro en sí.